Antes de hablar de salud mental, habría que hacer ciertas consideraciones importantes para poder abarcar el tema de la salud mental, que es tan complejo. Porque hablar de salud mental no significa solamente hablar de nuestra salud del cerebro, de nuestra salud emocional. Hablar de salud mental implica muchas cosas, muchas áreas. Pues mira, yo considero al ser humano, a la persona humana, como un ser, como un ente que es bio, psico, social, espiritual. Son 4 áreas que yo manejo en mi quehacer terapéutico, que son estas 4 áreas: la biológica, la psíquica, la social y la espiritual. Bueno, la parte bio o la parte biológica significa que somos seres, personas que tenemos una biología, tenemos una genética para empezar, tenemos una herencia genética. Esta herencia genética pues es heredada por los padres y pues es la que nos toca, ¿no? Esta herencia genética puede tener ciertas cuestiones o factores que interesantemente en los últimos estudios, el estado de arte en la ciencia ha demostrado que genéticamente puede haber una predisposición genética a ciertos factores que afecten la salud mental. Pero curiosamente esta predisposición genética puede alterarse. Inclusive se ha visto en estudios recientes que los genes pueden alterarse, los genes pueden cambiar. Entonces esta biología, esta genética, no es por ninguna, por ninguna razón, por ningún motivo condicionante para no tener una buena salud mental o una salud mental equilibrada. Claro, sí. Tú llegas y tú eres zurdo, bueno, sí, tienes más desarrollado tu mano izquierda, eso quiere decir que tienes más desarrollado tu cerebro derecho para habilidades físicas, por ejemplo, ¿no? Hay futbolistas que patean con la derecha, otros que patean con la izquierda. Y eso pues nos viene de la genética, así como nos puede venir una predisposición a un trastorno mental, ¿no? Que ya dijimos que bueno, yo no soy mucho de trastornos, pero a veces es necesario mencionarlo. Entonces podemos tener una predisposición a un trastorno de tipo limítrofe o como se conoce en inglés, borderline. Y esta predisposición no significa que vamos a vivir toda nuestra vida con las características que presenta un tipo de personalidad borderline. Estas cuestiones se pueden modificar de alguna manera gracias a la psicoterapia, gracias a la terapia, al trabajo psicoterapéutico. Muchas veces puede requerir intervenciones de otras áreas, pero normalmente, por ejemplo, una persona limítrofe con una buena terapia puede salir adelante sin ningún problema. Hay estudios, esto ya es más del área de la psiquiatría, de la neurología, de la neurociencia, de la neurocirugía. Hay estudios que demuestran que ciertos trastornos mentales tienen un cierto factor de heredabilidad, se heredan en un porcentaje, no al 100%, pero sí en un porcentaje. Pero este es el factor precisamente del que te estoy mencionando, que se puede modificar. Este porcentaje se puede alterar gracias a intervenciones tempranas psicoterapéuticas
y muchas veces requieren el apoyo de otras áreas. Claro, tú llegas a la sesión, esto se hace en las primeras entrevistas, se le pregunta, por ejemplo, si los padres tuvieron algún tipo de diagnóstico alguna vez o padecieron algún tipo de cuestión en la salud mental que a lo mejor no fue diagnosticada, porque bueno, esto sabemos que generaciones previas a las nuestras, pues esto de la psicología, la psiquiatría y la psicoterapia no era así como que una ciencia muy popular o una práctica muy popular. Entonces a lo mejor pasaron sin diagnóstico, ¿no? Pero padecían algo, ¿no? ¿Sabes qué? Que mi papá no se controlaba, era muy violento, golpeaba a mi mamá, me golpeaba a mí. Bueno, entonces ahí ya estamos hablando de que el papá tenía una cierta dificultad para su control de impulsos, que probablemente nos está hablando de algún tipo de padecimiento mental, ¿no? Entonces, eso se hace en las primeras entrevistas, se le pregunta por los padres, por los abuelos inclusive, porque esto es heredable de generación en generación, no necesariamente de una generación a la siguiente, sino podemos heredar cuestiones de generaciones anteriores inclusive a la de nuestros padres, ¿no? Inclusive se habla, por ejemplo, que un ambiente psicotizante o enfermo, ahí ya estamos hablando otra vez de diagnósticos, pero por ejemplo hay ambientes psicotizantes, hay ambientes enfermos. Esto se conoce como el paciente identificado con un ambiente enfermo. Entonces hay estudios que demuestran que en un ambiente de este tipo tarda 2 o 3 generaciones en manifestarse la psicosis. Es decir, mi abuelo tal vez pudo empezar con este ambiente psicotizante. Mis padres pues la pudieron haber librado, pero a mí ya me toca la psicosis, ¿no? En la bio, por ejemplo, también es importante hablar de que tenemos un cuerpo, ¿no? Somos seres corporales, no somos entes que son éter, ¿no? Que son casi angélicos o cuasi angélicos, sino que tenemos un cuerpo, tenemos un biotipo corporal, y es importante considerarlo también, ¿no? Hay, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, baja de peso, tenemos sobrepeso, bueno, ahí ya habría que ver la cuestión de la alimentación y todo eso, y eso se hace con la entrevista, siempre con la entrevista y con la plática. A veces no se descubre, bueno, el biotipo sí, pero otras cuestiones dentro de la salud mental a veces no se descubren o no se reflejan en los cuestionarios iniciales, pero es en la plática de la psicoterapia, en el diálogo, donde se deja ver, donde se reflejan muchas de estas cuestiones, como podrían ser, por ejemplo, aquí factores ya de trastornos alimenticios, ¿no? Personas con anorexia, con bulimia, con ansiedad por comer. Entonces, bueno, pues ya poco a poco en la terapia va saliendo. Y bueno, es importante decir que en este diálogo se basa en la confianza, se basa en la empatía, lo que hablábamos las cápsulas pasadas, de cómo escoger a un psicoterapeuta, ¿no? Y es que el psicoterapeuta, lo que busca el paciente muchas veces, la gran mayoría de las veces, es ser escuchado sin ser juzgado, en un ambiente de confidencialidad. Pero bueno, básicamente tenemos un
un cuerpo, tenemos una fisiología, tenemos un sistema, una serie de sistemas que hay que considerar. Aquí habría que considerar, por ejemplo, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, y tú nombras la que quieras, ¿no? Entonces habría que considerar todo eso, y es muy importante mencionar, creo que en la parte biológica, la cuestión hormonal. En esta parte fisiológica, mencionar la cuestión hormonal y la cuestión de los neurotransmisores o neuroquímicos. Depende de la edad, depende de muchos factores. En las mujeres, por ejemplo, la cuestión hormonal es de muchísima importancia en la psicoterapia, saber cómo está funcionando hormonalmente. Entonces en las mujeres se hace un poco más de énfasis, aunque también en el hombre es importante, ¿no? Estas dos cuestiones hormonales y de neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, solo por mencionar alguna de estas hormonas que son muy importantes, es la llamada hormona del estrés, así se conoce coloquialmente. Su nombre es el cortisol, la hormona del cortisol. Y el cortisol es una hormona que es de cuando éramos hombres de las cavernas y cazábamos, y de repente nos topábamos un tigre, y entonces teníamos dos opciones: una, atacar al tigre; dos, huir del tigre. Eso lo evaluábamos según veíamos si el tigre, pues veíamos que podíamos con él, que tal vez sí podíamos matarlo, entonces atacábamos. Pero si veíamos un tigre enorme, gigante, pues obviamente que huíamos. Este mecanismo libera la hormona del cortisol, normalmente junto con la hormona de la adrenalina. Y esta hormona es la que nos da la energía para que podamos atacar o para que podamos huir. Entonces esa hormona nos genera energía, nos pone alerta, nos pone en modo ataque o modo huida, ¿no? Nos manda sangre a los músculos para obtener velocidad y poder correr. El problema es que, y ya hablaremos en la parte social de esto, es que en las condiciones que estamos viviendo actualmente, esta hormona del cortisol y de la adrenalina normalmente las tenemos elevadas. Y ya no hay tigres, pero sí hay factores muy estresantes. Estrés en la familia, problemas con los hijos, problemas de pareja. En mi práctica personal son muy comunes. Problemas laborales, el jefe que está todo el tiempo ahí pidiéndonos cosas y hablándonos en las tardes cuando ya se supone que estamos descansando, y todo esto nos genera estrés, y este estrés genera el cortisol. Y si vivimos con cortisol, el cortisol cuando se libera en tiempos prolongados es dañino para el cuerpo. Ya no nos es útil, al contrario, empieza a dañarnos, empieza a dañar muchos de nuestros sistemas, incluyendo nuestro cerebro. Y entonces tú puedes darte cuenta que es una persona muy ansiosa, y que esa persona muy ansiosa muy probablemente tenga niveles elevados de cortisol. Y eso puede ser por tiempos muy prolongados, puede llevar muchos años ya con el cortisol elevado. Y eso puede generar una enfermedad. Eso se llama cortisolemia. Y es una enfermedad muy dañina para el organismo.